Bueno, buenos días. Yo soy ingeniero forestal, Rodolfo Martiarena es mi nombre. Soy orquideófilo hace unos cuantos años. Lo que vamos a ver hoy es como que un repaso de lo primero a lo último que tenemos que tener en cuenta. Cosas muy sencillas y la idea de esta charla es eso. Arrancamos prácticamente de cero, una mini introducción que la vamos a ir pasando rápido, pero arrancamos prácticamente de cero. Para los que no conocen por ahí muy bien las orquídeas es la familia más grande dentro de los vegetales. Hay 25.000 especies, por lo menos, identificadas, pero mayoritariamente lo que nosotros vemos en los stands de venta y demás son híbridos. Y hay más de 100.000 híbridos, entonces hay 25.000 especies, pero hay más de 100.000 híbridos. Es la familia más grande dentro de los vegetales. Y las orquídeas, como les decía hoy, cultivar orquídea no es difícil, sino distinto. Me van a escuchar que por ahí lo repito muchas veces, porque se van a dar cuenta después que realmente no es difícil. Esto es como la escuela, siempre en la primera unidad nos dan historia. Bueno, acá yo les voy a marcar algunas referencias nada más, no es para que se las aprendan, pero las orquídeas vienen de la antigüedad, de muchísimos años que se vienen cultivando, que se fueron identificadas, y que por ahí a mí mismo, no hace mucho, me sorprendí de dónde viene el nombre orquídeas, y es porque Teofrastos le puso orquis y que hace referencia a los testículos, porque justo la planta que encontró, como se muestra ahí en la foto, tenía forma de testículos, y de ahí que le llamó orquis, y de ahí que venimos trasladando el nombre orquídeas. Después hay escritos chinos que hablan sobre las orquídeas, en la antigua Grecia, los aztecas también las utilizaban, o sea, simplemente como referencia para que vean que hace muchísimos años que se cultiva orquídea. Por ahí muchos de nosotros las descubrimos hace poco tiempo, pero esto es un cultivo que viene, o plantas que vienen de hace muchísimos años. Algunas particularidades, siempre me gusta mostrar fotos, por ahí nosotros estamos muy acostumbrados. A ver, aquí en Monte Carlo, por ejemplo, en todas las calles van a ver, ahora ya terminó la floración, pero hay una Dendrobium, que es la que conocemos como ojito de muñeca, por ahí es la más común, por ahí estamos acostumbrados a ver cattleyas, pero quien colecciona orquídeas, dentro de esas 25.000 especies, de esos 100.000 híbridos, hay de las de más diversas formas. Y fíjense, las Dráculas, por ejemplo, son muy características porque se les dice que tienen cara de mono. La venaria, por ejemplo, que tiene forma de palomita, hay una forma de abejorro. Simplemente les traigo esto para que lo vean que hay de las más diversas formas las orquídeas. Ahora, hay algo, ahí nosotros recién veíamos las más diversas formas y no pusimos ni siquiera las más comunes que tenemos acá. Pero hay algo que las identifica a las orquídeas. Yo les decía 25.000 especies y que todas tienen la misma característica. Y esa característica tiene que ver con la estructura de la flor. Todas las orquídeas tienen sépalos, eso que tiene externo son sépalos, ahí donde está marcado. Tiene 3 sépalos y 3 pétalos. Nada más que dos de los pétalos son pétalos propiamente dichos y uno es el que más atrae, digamos, a nuestra atención, que es el labelo, que es un pétalo modificado. Eso que vemos ahí abajo es el labelo. Por ahí me van a escuchar en otras charlas cuando hablamos de polinización, de cultivo in vitro y demás, siempre les hago mención, aquí están las estructuras reproductivas de la orquídea, ahí está el polen, está el estigma, por ahí quien hace polinización están ahí. Eso se llama columna y están ahí. Pero esta es la característica básica que tenemos dentro de las orquídeas. La familia orquídea todas tienen esa estructura. Otra curiosidad que también por ahí muchos no saben es que la vainilla, por ejemplo, la esencia de vainilla que nosotros compramos proviene de una orquídea y mayoritariamente se la cultiva, o sea, la especie de la que se saca la vainilla proviene de México. Simplemente a modo de curiosidad para que sepan que la vainilla se extrae de la orquídea. Así como también sabrán que hay muchos cosméticos, por ejemplo, perfumes y demás, que se hacen a partir de esencias de orquídea. O sea, son plantas muy requeridas. Pues tenemos, como les decía anteriormente, una gran variedad, que en esa gran variedad también está el costo. Si salimos ahora a los stands de venta, probablemente podemos conseguir una planta por 1.000 pesos y puede haber otra que vale aquí quizás 10.000 pesos, 12.000 pesos. Pero hay plantas que se pagan muchos dólares, ¿sí? Las orquídeas tienen una gran diversidad y los coleccionistas por ahí pagamos mucho por alguna planta. Acá me quiero detener un cachito más. Acá ya terminamos la introducción y nos empezamos a meter en la parte técnica. Tenemos 2 tipos de crecimiento dentro de las orquídeas. Crecimiento simpodial, que es el que vamos a ver aquí,
y crecimiento monopodial. Entonces tenemos orquídeas que tienen crecimiento simpodial y otras que tienen monopodial. Ya acá se estarán dando cuenta cuáles son las orquídeas que tienen crecimiento simpodial, pero ¿qué característica tiene? Que tiene un rizoma que generalmente es horizontal, es rastrero, que de ese rizoma, el rizoma es un nombre técnico nada más, tiene yemas en las que puede emitir raíces o nuevos brotes. Que esos nuevos brotes luego van a ser estos pseudobulbos que estamos marcando aquí. Siempre este es el sentido de crecimiento que tiene nuestra orquídea. Por eso cuando nosotros ponemos una orquídea o hacemos un trasplante y la ponemos en la maceta, siempre decimos el lado viejo apoyarlo sobre un costado de la maceta para que el sentido de avance tenga espacio en nuestra maceta. Esto es muy importante también luego para hacer división. Entonces yo les decía, bueno, en función del tipo de crecimiento que tiene la planta, es cómo podemos hacer división. Esto es una planta muy pequeñita, que apenas tiene 3-4 pseudobulbos, y sabemos que para hacer división necesitamos una planta que tenga 8 o 9 pseudobulbos, para dejar 6 en la planta madre o 5 y dejar 3 o 4 por lo menos en la nueva división. Entonces, pero si nosotros cortamos aquí, por ejemplo, vamos a obtener 2 plantas. Y eso es una técnica muchas veces cuando nosotros queremos tener más frentes florales. A veces tenemos una maceta llena con 10, 15 o 20 pseudobulbos. Entonces, ¿qué hacemos? Cortamos el rizoma y automáticamente esas yemas que yo les dije que podían emitir raíces o nuevos brotes, ahí automáticamente emite nuevos frentes florales. O sea, nuevos frentes que luego van a terminar siendo varas florales. Aquí para destacar, bueno, como les decía, esa misma planta que tiene crecimiento simpodial, fíjense, bueno, de ese pseudobulbo que habíamos visto, ese nuevo brote que habíamos visto, luego va a emitir una hoja que tiene una bráctea, que la función de esa bráctea luego es cubrir la vara floral. Esto es simplemente para ponernos de acuerdo con los términos, la hoja, la vara floral, la bráctea que habíamos visto recién, los botones florales, muchas veces cuando decimos botones florales es lo que conocemos como pimpollo, nada más, y la inflorescencia. La inflorescencia es el conjunto de flores. Pero bueno, esta es la estructura básica de una planta que tiene crecimiento simpodial. Vamos al otro grupo. Yo en la anterior no les dije, pero por ejemplo, Cattleya, Epidendrum, todos los Oncidium, las Miltonias, todas tienen crecimiento simpodial. El otro tipo de crecimiento es el monopodial. Y acá por ahí están las más comunes, que son las Phalaenopsis, la orquídea mariposa que le llamamos, tienen crecimiento monopodial. Las bandas también tienen crecimiento monopodial. Recién veíamos que teníamos un rizoma rastrero, en este caso no lo tenemos. Tiene un crecimiento con un eje vertical, un eje principal. Esas son las de crecimiento monopodial. Veíamos en el crecimiento simpodial que el nuevo brote iba en el frente de crecimiento, en el frente de avance, digamos. En este caso no. Tanto la vara como las nuevas hojas salen sobre ese eje. Si ustedes ven, van a la exposición y ven ahora, vean las bandas, que en todos los casos las varas florales salen sobre ese eje principal. Tiene un eje único. Y bueno, y las raíces, que se diferencia del anterior, que iba emitiéndose por yemas, aquí están todas juntas, salen de un mismo punto. Yo hoy les decía, para dividir las de crecimiento simpodial, simplemente cortábamos el rizoma, dividíamos la planta y la hacíamos. Entonces la pregunta es, ¿cómo dividimos estas plantas? Bueno, en el caso de la Phalaenopsis, generalmente tiene la emisión de raíces desde un punto y no se puede dividir. Pero en el caso de las bandas, que muchas veces nos preguntan cómo dividimos una banda, ustedes habrán visto que la banda cuando tiene muchos años empieza a emitir muchas raíces. Bueno, se le corta al medio, ese eje principal, si tuviese muchas raíces, se le corta y tienen que quedar por lo menos en la parte superior 3 raíces y el resto abajo. Entonces la parte de arriba va a quedar la planta, entre comillas, original como era, con raíces, y la parte de abajo muchas veces nos queda una planta más pobrecita, pero brota de ahí. A veces nos queda solamente un eje sin hojas, porque esto que está representándose acá es una banda que tiene hojas desde la base. Y si ustedes van a ver ahí en el salón, van a ver que las bandas, generalmente las hojas basales, se van cayendo. Entonces nos queda solo el eje principal con un montón de raíces. Entonces cortamos y nos quedan 3 o 4 raíces por abajo y 3 o 4 raíces por arriba. Y ahí dividimos la planta.
Es la forma que tenemos para dividir de forma asexual. Porque todas estas plantas las podemos reproducir si hacemos semilla. Es decir, hacemos la polinización. Antes, cuando veíamos la estructura de la flor, decíamos dónde estaban los órganos reproductores. Hacemos la polinización, obtenemos una cápsula y el laboratorio la siembra, y eso sería la reproducción sexual. Esta es la forma que tenemos para hacer en nuestra casa, sin laboratorio, sin nada, podemos reproducir las plantas. Bueno, otra cosa para destacar, estas plantas tienen un ápice de crecimiento. El ápice es donde están las yemas meristemáticas, que tienen capacidad para reproducirse. Es decir, si en esta planta perdemos el ápice, muchas veces perdemos la planta. Por eso, cuando tenemos una phalaenopsis, decimos, bueno, que no quede agua durante la noche entre las hojas, porque se termina pudriendo. Si se nos muere, o sea, si perdemos el ápice de crecimiento, muchas veces terminamos perdiendo la planta. A veces la vamos a ver que se caen en una phalaenopsis, por ejemplo, se caen todas las hojas y tiene la capacidad de rebrotar desde abajo, pero no siempre. Después ahí vemos que le hacemos terapia de botella y demás y a veces la recuperamos. Pero no es lo más común ni lo deseable. Lo ideal es mantener intacto el ápice de crecimiento, donde están esas yemas que tienen la capacidad de reproducirse. Ahora bien, nosotros compramos una planta, la compramos en Misiones y la llevamos a Buenos Aires, o la llevamos a Chaco, o la llevamos a Formosa. Entonces nosotros compramos una planta florecida, hermosa, la llevamos a nuestra casa, disfrutamos la floración, pero resulta que al año siguiente no nos vuelve a florecer, al año siguiente se nos muere. ¿Por qué? Porque viene de condiciones muy particulares esa planta. Entonces, cuando le cambiamos las condiciones ambientales, es muy probable que tengamos muchos problemas. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Bueno, la región de donde viene esa planta. A veces cuando preguntamos o nos preguntan de dónde son las orquídeas prácticamente en todo el mundo hay orquídeas. En Ushuaia, en la República Argentina, bajo la nieve crecen orquídeas. Casualmente, esa es una especie que crece en Ushuaia, que es la Codonorquis, y hay especies totalmente tropicales. Tienen características botánicas por ahí bastante diferentes y de sobrevivencia diferente, pero hay prácticamente en todo el mundo orquídeas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando compramos una planta es saber de qué región viene. Porque si queremos en Misiones cultivar una planta totalmente tropical que viene de Ecuador, probablemente nos cueste, tengamos que adaptar algunas cosas. Y si queremos cultivar una que viene de zonas frías, ni hablar. Les preguntaba si ayer habían estado, ¿por qué? Porque ayer se habló de Cymbidium, por ejemplo. Entonces, la gran pregunta, ¿por qué no florecen los Cymbidium en Misiones? Porque necesitan horas de frío, necesitan periodos de frío largo, cantidad de horas de frío, y les aseguro que los Cymbidium van a florecer. Entonces, es importantísimo saber de qué región viene la planta, lo primero que debemos hacer. Después, bueno, hay plantas que tenemos terrestres y hay plantas epífitas. Llevan un sustrato totalmente diferente. Muchas veces van a ver, o vemos, que por ahí hay gente que pone en un sustrato con tierra, como si fuésemos a plantar una lechuga. Y la mayoría de las orquídeas que nosotros cultivamos son epífitas. Entonces, grave error si la tratamos como una terrestre, una epífita, o viceversa. A veces la terrestre se adapta más a las condiciones epífitas que a la inversa. Pero tener muy en cuenta si es una planta terrestre o una planta epífita. Si compramos un Cymbidium, un Paphiopedilum, son plantas terrestres, absolutamente. O semiterrestres, no que que le pongamos solo con tierra arcillosa para que no puedan ni respirar las raíces y se acumule humedad. Pero sí necesitamos tratarla como una terrestre. Y si compramos una Cattleya, el 99% son epífitas. Un tema muy importante es el tema de la iluminación. Ahora después vamos a ver un grafiquito con las longitudes de onda. Pero el tema de la iluminación, muchas veces nos dicen, ¿por qué no florece mi planta? Por ejemplo, ahora están mayoritariamente acá en Misiones florecida la Miltonia flavescens. Bueno, la Miltonia es una planta que necesita mucha luz para florecer. Entonces, si no le damos la luz adecuada, si nosotros la colgamos debajo de un arbolito, es probable que no florezca. Si la llevamos a una zona que hay pocas horas de luz, es muy probable que no florezca. Y hay otras que necesitan, por ejemplo, plantas terrestres de Misiones, por decir algo, la Sarcoglotis, por ejemplo, crece debajo del monte. Entonces necesita sombreamiento prácticamente permanente. Es más, y el sol directo le hace mal. Entonces, no solo necesitamos saber de dónde viene, si es terrestre o si es epífita, sino la cantidad de luz que le tengo que dar a la planta. La humedad y el riego, y acá después vamos a hablar más en detalle. Pero la pregunta,
todo el mundo dice, bueno, ¿cada cuánto riego? Bueno, cada cuánto riego depende de otros factores que ahora nos vamos a ver, que es la maceta que yo tenga, el sustrato que yo tenga, las condiciones ambientales que yo tenga. Entonces yo les puedo decir, las orquídeas se riegan todos los días y está bien. O les puedo decir, las orquídeas se riegan cada 10 días y también está bien. Por eso hay que tener en cuenta muchos factores para saber cada cuánto regamos. Y riego y humedad son cosas totalmente distintas. Riego es el agua que nosotros le aplicamos y la humedad es la humedad ambiente. Las orquídeas, ¿las ponemos sobre soporte o las ponemos en una maceta con sustrato? Yo he puesto, por ejemplo, todas las nativas de Misiones en sustrato y funcionan muy bien. Siempre y cuando respetemos las condiciones que necesitan las raíces para crecer, pueden funcionar perfectamente en sustrato. Entonces, a veces es indiferente poner en soporte o poner en sustrato. Si vamos al extremo, no sé si conocen la Campylocentrum grisebaci, por ejemplo, una de las pocas orquídeas que no tiene hojas, que hace fotosíntesis con las raíces, que en algunos de los stands vi que está a la venta, esa no la podemos poner en sustrato porque es muy pequeñita y necesita por ahí otras condiciones. Pero en líneas generales podemos ponerla sobre sustrato o sobre macetas. La ventilación es fundamental, que donde nosotros tengamos la planta haya ventilación. El recambio de aire es fundamental, sobre todo para la sanidad. Después vamos a ver bastante de sanidad, es fundamental. Nosotros si ventilamos, que es el mismo principio que nos pedían cuando empezó el coronavirus, bueno, ventilar los ambientes, donde estemos en ambientes cerrados, ventilar. ¿Por qué? Porque los agentes causales de la enfermedad se dispersan. Bueno, en las plantas pasa exactamente lo mismo, necesitan ventilación. No viento, el viento no le gusta a las orquídeas, necesitan ventilación, o sea, el recambio de aire. Bien, esto era como introducción, digamos, condiciones generales. Ahora ya nos empezamos a meter en cuestiones más particulares. La mayoría, ¿qué hace? Va a un supermercado un domingo, un fin de semana, compra una orquídea porque la vio hermosa o nos regalan para el cumpleaños una orquídea, está florecida, hermosa, y luego de un tiempo, es lo que comentábamos al principio, se nos termina muriendo. Entonces, ¿qué hacemos con esa planta? Yo la recomendación que siempre les doy, disfruten la floración que tiene la orquídea, disfrútenla a pleno, pero una vez que termina la floración, que si compramos una Phalaenopsis y la llevamos a la casa, puede durar un mes, puede durar 2 meses florecida, algunas un poquito más, pero no dura más que eso. Vamos a la casa, o sea, pasaron esos 2 meses, sacamos esa planta de la maceta, la desarmamos entera. Nosotros le tenemos que poner el sustrato que nosotros queremos. Y entonces ahí vamos a tener en cuenta, vamos a poder decir, voy a regar cada tantos días, porque el sustrato que le puse es aireado o no es aireado, pero nosotros le vamos a dar las condiciones a la planta, no lo que el vendedor quiso darnos. En su gran mayoría, cuando compran Phalaenopsis, por ejemplo, vienen de grandes producciones, vienen con musgo sphagnum. El que no sabe manejar el musgo, se lo recomiendo que no maneje musgo porque se terminan pudriendo las raíces, porque el musgo, una vez que se hidrata demasiado, es muy difícil volverlo a secar, y una vez que se seca, es muy difícil volverlo a hidratar. Entonces, yo no recomiendo musgo, sobre todo para el que no tiene mucha experiencia. El musgo, por ahí en una etapa inicial de las orquídeas, es buenísimo, es excelente, es un aliado espectacular. Pero para plantas adultas, no. Y sobre todo, que en nuestros viveros, ¿qué pasa? Nosotros no agrupamos las bandas acá, los oncidium acá, las cattleyas acá, y le damos las condiciones. No, mezclamos todo en el vivero, en función del lugar que tenemos. Entonces, es muy difícil manejar musgo sphagnum así. Entonces, esa planta terminó de florecer. La pregunta, ¿cortamos las varas o no las cortamos? Sí, cortemos las varas donde estaba la floración. Las cortamos 2-3 centímetros de donde nacía la vara. Puede haber actividad todavía, es muy probable que ya la planta no haya actividad, circulación. ¿Por qué? Porque la planta, para alimentar esas flores, hay circulación permanente. Una vez que la floración termina, la planta automáticamente corta la circulación. No obstante, puede haber algo de circulación todavía, entonces cuando cortamos la vara, lo recomendable es poner un fungicida. Lo más comúnmente, para que no vayan y compren un fungicida específico, es poner canela, por ejemplo, que tiene efecto fungicida. Entonces, donde se corta la vara o donde se hace cualquier corte en la planta, y aprovecho ya para decirlo, cuando vayan a hacer un corte, el alcohol 70 que nosotros utilizamos para pasarnos las manos, pásenle con un algodón a la tijera, al cuchillo, a lo que utilicen para cortar. Porque si antes tocamos una planta que estaba infectada con algo, es muy probable que le transmitamos a esta.
Entonces, desinfectamos la tijera, cortamos y le ponemos un poquito de canela. Entonces, la planta ya nos quedó sin las varas y nos quedó sin el sustrato. Bueno, ¿ahora qué hacemos? Quizás la maceta, por ejemplo, que nosotros compramos, no nos gustó. Entonces, tenemos una diversidad de maceta. Y nos dicen, bueno, pero a ver, ¿me conviene una maceta plástica o una maceta de cerámica? Es indiferente, la que ustedes quieran, pero sí acondicionada. Si ustedes me preguntan a mí si las plantas están mejor colgadas o apoyadas, yo prefiero colgada. Sobre todo cuando es una epífita, ¿verdad? Ya acá nos habíamos metido con una phalaenopsis. Esa imagen anterior que yo les había mostrado, eso es una phalaenopsis. Acá. ¿Sí? Son plantas epífitas. Entonces, si me preguntan a mí, yo prefiero la planta colgada, porque tiene más ventilación, el sustrato tiene que estar absolutamente ventilado. Las raíces, si estas plantas en la naturaleza tienen las raíces pegadas a un tronco de un árbol, entonces están absolutamente ventiladas. Entonces nosotros tendríamos que tratar de recrearle las mismas condiciones. Entonces, la maceta es indiferente. ¿Quieren usar plástica porque les gusta plástica? Plástica. Una de cerámica, de cerámica. La que ustedes quieran, pueden usar. Después, bueno, dicen, a ver, ¿qué tamaño de maceta utilizo? Bueno, yo ahí les traje a modo de ejemplo nada más, por ejemplo, para que sepan, porque a veces vamos a la casa que nos vende la maceta y nos dice, bueno, tengo maceta 16, 18, 20. El número no es otra cosa que el diámetro de la boca de la maceta, nada más. Eso significa el número de la maceta. ¿Qué forma de la maceta? También lo mismo, la que más práctico les quede. Por ejemplo, hay cultivadores que dicen, la maceta tipo bols a mí no me gusta porque yo no le puedo trabar bien el sustrato y las raíces me quedan en movimiento. Hay un dicho que dice, orquídea que se mueve, orquídea que se muere. Entonces nosotros cuando pasamos la orquídea, cuando la cambiamos de una maceta a otra, lo ideal es que las raíces queden lo más apretada posible. Entonces, respondiendo a ese dicho, orquídea que se mueve, orquídea que se muere, cuando nosotros utilizamos una maceta tipo bols, por ahí al ser redondito, por ahí nos cuesta trabar el sustrato. A mí en lo particular me gustan las tipo bols, pero es una cuestión estética y me la rebusco para trabarle el sustrato, pero pueden utilizar cualquier forma de maceta. Y después yo les decía, bueno, utilizamos cualquier forma de maceta, pero ahí viene el acondicionamiento de la maceta. A mí me gusta mucho, sobre todo en lugares muy húmedos y cuando estamos acostumbrados a regar mucho, a perforar la maceta. Yo lo hago con un soldador de estaño, lo pueden hacer con un alambre caliente, si en el caso que sea plástica, en el caso que sea de cerámica, con una pequeña mecha, perforar todos los costados, como se muestra ahí. A mí me gusta perforar la maceta. Eso sería lo ideal para nuestra orquídea, ponerle una maceta perforada. Yo, si me preguntan, ese es mi ideal. Entonces ya tenemos la maceta, ahora, ¿qué sustrato le ponemos? Bueno, acá es como que hay una teoría y que responde muy bien. Raíces finas, sustrato fino, raíces gruesas, sustrato grueso. ¿Qué es el fino y qué es el grueso? Bueno, eso se nos va a ir haciendo el ojo. Hay gente que se atreve a dar medidas, por ejemplo, del sustrato. Yo, una vez que se nos hace el ojo, ya nos vamos dando cuenta, pero imagínense que este es el sustrato grueso, dice hasta 3,5 centímetros. ¿Cuáles son las plantas de raíces gruesas? Esa phalaenopsis que habíamos desarmado, por ejemplo, es de raíces gruesas, las cattleyas son de raíces gruesas, y por ejemplo, de raíces finas, ahí vamos a ver, todo lo que son oncidium, miltonia, son de raíces finas. Entonces, raíces finas, ponemos sustrato más fino, no que sea extremadamente fino y que no tengamos ventilación. Les dije desde hoy, el sustrato tiene que estar absolutamente ventilado. Y las que tienen raíces gruesas, con sustrato más grueso. ¿Cuál es el sustrato ideal para mí? Yo le digo 70-30. Para mí el ideal es la corteza de pino, muchos utilizan el coco, otros utilizan el musgo, como les había dicho hoy. Para mí lo ideal es la corteza de pino. Cualquier pino, sea taeda, sea elioti, si se lo compramos a un vendedor, vamos acá a la feria y se lo compramos, seguramente ya está seco, pero si nosotros acabamos de voltear un árbol y sacamos esa corteza, por dentro de la corteza, todos los árboles tienen el sistema de conducción. Entonces, es rico en nutrientes. Entonces, lo ideal es rasparle un poquito por adentro, sacarle todo eso y ponerlo a secar unos días. Nada más. Eso es lo ideal. Lo molemos al sustrato y ponemos 70% de esa corteza de pino, o la que nos venda el vendedor, que ya está seca y preparada y demás,
Y un 30% de un material inerte, a mí me gusta ponerle carbón vegetal, pero se le puede poner tergopol, por ejemplo. Entonces, ese 30%, ¿para qué? Porque la corteza de pino es materia orgánica, entonces en un momento comienza a descomponerse. En el momento que comienza a descomponerse, el sustrato cada vez se me va haciendo más fino y pierdo ventilación. Entonces este material inerte es el que me ayuda, digamos, a mantener esos huequitos dentro de la corteza y que mis raíces estén más ventiladas. Entonces, para mí el ideal es 70-30, tampoco tienen que estar midiéndolo 70 centímetros cúbicos de uno y 30 de otro, sino que aproximado. ¿Hay que esterilizar el sustrato o no hay que esterilizar el sustrato? Bueno, yo les digo, no esterilicen el sustrato, no hace falta. Si por ejemplo, lo que les decía recién, le sacamos esa parte interna o ya lo compramos seco, no hace falta esterilizar el sustrato. Fíjense, yo aquí les traje unas imágenes para que vean cómo están emergiendo hongos. En realidad eso es una fructificación de un hongo, el hongo está dentro, que está actuando sobre el sustrato. Pero es lo mismo que pasa en la naturaleza. Eso no me mata la planta a mí. Fíjense que las plantas, yo traje 2 o 3 fotos, en todos los casos, hongos de distinto tipo, y las plantas están espectaculares. No me ataca la planta. Porque hay un grupo de hongos que ataca materia orgánica en descomposición o materia orgánica muerta, y otro grupo de hongos que ataca el material vegetal. Nosotros los que tenemos que cuidar son esos, los que nos atacan las plantas, no los que nos atacan el sustrato. Entonces, ¿hay que esterilizarlo? No. Miren, creo que aquí, estos son plantitas en rustificación, por ejemplo. Dentro de las etapas de las orquídeas, nosotros hacemos el cultivo in vitro, como les decía hoy, hacemos la polinización y demás. Sacamos las plantitas del laboratorio, no les hace absolutamente nada. Estas son las plantitas dentro de lo que es la orquídea, es el estado más débil de las plantas. Y fíjense, el sustrato no está esterilizado, porque estos están con musgo sphagnum arriba, pero abajo hay sustrato. Entonces, fíjense que perfectamente conviven, no es necesario esterilizar el sustrato. El tamaño de la maceta, que es otro gran dilema muchas veces. Yo tengo mi teoría, o sea, es como que hay 2 teorías y yo me vuelco más a una que a la otra. Todo el mundo dice para que una planta florezca tiene que estar comprimida en la maceta. Si nosotros le ponemos una maceta muy grande, la orquídea no va a florecer. Entonces yo la pregunta que hago, ¿qué pasa en la naturaleza? Nosotros tenemos un árbol, está a 5 metros la planta de orquídea y las raíces suelen llegar hasta el suelo. No tiene límite, crece indefinidamente, o no indefinidamente, pero todo lo que puede por el tronco del árbol. Entonces no tiene límite. ¿Y florece? Sí, florece. Entonces no es la maceta la que nos está condicionando la floración. Claro, ayer por ejemplo veíamos Cymbidium, ¿no? Y decían, bueno, cuando la maceta está súper llena, la planta seguro que florece. Claro que va a florecer. Porque cuando nosotros sometemos a cualquier vegetal a un estrés, tiende a reproducirse. La floración, ¿qué es? No es otra cosa que tender a reproducirse. Entonces, si nosotros sometemos nuestra planta a estrés, seguro que va a florecer. Si tenemos una plantita de 10 centímetros, no le vamos a poner un macetón así, por supuesto. Siempre ser lógico, pero no que tiene que estar súper apretada en la maceta. Hoy hablábamos de sustrato, yo por ahí pasé muy rápido. Lo ideal es cambiar el sustrato cada 2 o 3 años en nuestras plantas. Entonces, si nuestra planta, esas plantas que veíamos de crecimiento simpodial, creció mucho y no la quiero dividir, tengo que poner en una maceta más grande. Y siempre vamos a tratar de poner acorde a nuestra planta. Pero para mí, mi teoría es que no florece por la maceta, sino que florece por el resto de las condiciones. Un tema que yo hoy les decía, arrancábamos, ¿no? Veíamos esa phalaenopsis, la llevábamos a la casa, disfrutábamos la floración, termina la floración, cortamos la vara, ahí elegíamos la maceta, elegimos el sustrato, pero cuando desarmamos esa planta, en el medio tiene lo que vulgarmente se le ha llamado tapón. Muchas veces preguntan, ¿qué es el tapón en las orquídeas? El tapón no es otra cosa, cuando salen del laboratorio, van a una bandeja y salen con el sistema radicular, con todo ese sustrato que tenían en esa bandeja. Así como estaba en la bandeja, lo ponen en la maceta. En la maceta muchas veces está con el musgo sphagnum. Entonces, eso que queda ahí, eso es lo que se le llama tapón, o lo que le queda ahí, ¿sí? Y que generalmente es de musgo. Entonces, después ponemos esa planta en nuestra maceta con el sustrato aireado y demás. Si no le sacamos ese sustrato, ese tapón, ¿qué va a pasar? Me va a podrir mi planta. Yo les dije que cuando el musgo sphagnum se humedece por demás,
es muy difícil volver a la humedad ideal. Entonces eso me va a permanecer siempre húmedo y eso es lo que me termina pudriendo mi planta, mis raíces. O sea, se genera un foco infeccioso ahí que después se me va toda la planta y muchas veces eso es lo que termina matando mi planta. Entonces, ese famoso tapón, lo ideal es sacarlo, desarmar totalmente las raíces y yo manejo la planta, no que la planta me maneje a mí. Bueno, ahí lo que decía recién, desarmar el tapón. Aquí tenemos otro caso. Por ejemplo, a mí me gusta a veces rustificar las plantas, esas que salen del laboratorio, hacerlo cuando la planta sale muy grande del frasco, directamente ponerla en sustrato, que si más o menos le tenemos la mano se puede hacer. Entonces, ese tapón no es de musgo sphagnum, es de sustrato bien permeable. Entonces, si yo tengo ese sustrato bien permeable, no necesito desarmarlo. Cuando nosotros desarmamos esa planta que habíamos comprado, si vemos que el tapón es de sustrato bien permeable, que las raíces están blancas, que no hay raíces podridas, lo puedo dejar. No necesariamente lo tengo que sacar, pero si es de musgo sphagnum, seguro lo tengo que sacar. Bueno, hasta aquí entonces tenemos la planta con maceta adecuada, le pusimos el sustrato adecuado, le revisamos el tapón. Ahora, ¿dónde lo ubicamos en la casa? Yo ya les hice mención a algo de la luz recién, pero depende de esas imágenes que veíamos al inicio, si era una planta terrestre o una planta epífita, si venía de una región de frío o de una región tropical. Bueno, son las condiciones que nosotros le vamos a tener que tratar de dar a nuestra planta. Pero a su vez, como les decía hoy, la Miltonia flavescens no es que necesita sol directo, pero casi que aguanta el sol directo, necesita mucha luz. Entonces, si la tengo en un lugar muy sombreado, no me va a florecer. Entonces, acá está lo que yo les decía recién. Esto que se representa desde el azul al rojo es el espectro de luz visible que nosotros tenemos, es decir, lo que el sol emite, el espectro que nosotros utilizamos es esto, de 400 nanómetros a 700 nanómetros, que esto es el ultravioleta y esto es el infrarrojo. Entonces, en este espectro visible, ¿qué luz necesitamos? Las dos. Esta luz azul, que sería donde nosotros tenemos más sombreamiento, es la que me permite el crecimiento. Si nosotros sometemos a una planta totalmente en la sombra, van a ver que las hojas tienen un color verde oscuro. Si esa misma planta la llevamos más a la luz, va a tener las hojas tendiente más al amarillo. Bueno, esta luz es la luz, digamos, más cercano al infrarrojo, es la que me permite o la que le genera, la que induce a la planta a la floración. Entonces necesito las dos. Necesito esta para que crezca y esta para que la planta me florezca. Entonces, en función de esas condiciones ideales que veíamos al principio, que necesito conocer de mi planta, es el lugar donde la voy a ubicar en la casa. ¿Cuál es más importante? Toda es importante la luz. La planta necesita todo el espectro visible de luz. Como les decía recién, si la sometemos a la sombra no me va a florecer. Es decir, no va a completar el ciclo vital. ¿Y dónde la ubicamos en la casa? Bueno, depende de las condiciones que nosotros tengamos. Si tenemos un alero, bienvenido sea, la ponemos debajo de un alero. Si vivimos en un departamento y ni siquiera podemos ponerla en un balcón, por lo menos la deberíamos poner cercano a una ventana, que mucha gente compra la planta y no tiene ni siquiera un patio por donde ponerla. Bueno, ¿puede vivir adentro? Sí, claro que puede vivir adentro la planta, pero mínimamente le tengo que dar luz. En las orquídeas también se está aplicando luces de crecimiento para generar ese espectro visible que veíamos recién, nosotros lo podemos generar artificialmente. Entonces, si no tenemos nada de luz adentro de la casa, ¿podemos tener la planta? Claro, le puedo generar con un simple tubo fluorescente o una luz de crecimiento, le puedo generar esas condiciones de luz a nuestra planta. La orientación siempre preferible hacia el este, tenemos un montón de ventajas hacia el este. Ahora les voy a hablar después de sanidad. No mucho, pero vamos a hablar algo de sanidad. Bueno, además de la luz, de una cuestión de luz, también si nosotros ubicamos hacia el norte, por ejemplo, probablemente tengamos toda la luz del sol de la tarde, que no le va a hacer bien a la planta. Entonces, si podemos ubicar hacia el este, sería lo ideal. El lugar ventilado, como les decía hoy, sobre todo por una cuestión sanitaria, si nosotros la tenemos adentro de nuestra casa y la tenemos en el invierno con un calefactor, por ejemplo, con un aire acondicionado, lo ideal es que el lugar se ventile permanentemente, o no, por lo menos un rato durante el día para no enfriar toda la casa, que se ventile, porque si no vamos a hacer una gran acumulación de gérmenes y si no aplicamos fungicida, como ahora vamos a ver, probablemente tengamos serios problemas.
La amplitud térmica, lo que les comentaba al principio, saber qué condiciones necesita nuestra planta. Si necesita horas de frío, por ejemplo, yo tengo una Cymbidium y en invierno la tengo todo el día dentro de mi casa, seguramente no me va a florecer, porque no tiene las horas de frío que necesita. Entonces esto se condice con lo que decíamos al principio de tener la amplitud térmica, de saber las condiciones que necesita nuestra planta. ¿Es bueno poner debajo de la lluvia o no? Sí, cuando sabemos, todos hoy tenemos un teléfono y sabemos que va a llover, sabemos la intensidad muchas veces con la que va a llover, entonces si tenemos 5, 10, 15 plantas, ¿es bueno someter debajo de la lluvia? Sí, es muy bueno. Además saben que cuando baja el agua de lluvia muchas veces bajan nutrientes, se lavan las hojas. Nosotros tenemos nuestras plantas expuestas al polvo atmosférico. Entonces lo ideal que esas hojas se vayan lavando. Entonces si las sometemos a una lluvia moderada, le viene muy bien a la planta. Colgada o apoyada ya lo hablamos. Riego y humedad, yo les decía hoy, no es lo mismo riego. Riego es el agua que nosotros le brindamos y humedad es la humedad ambiente. Ahí dice un ideal de humedad, pero eso es en grandes términos para la mayoría de las plantas, entre 50 y 70%. Las orquídeas epífitas, la constitución de las raíces, eso blanco que nosotros le vemos por fuera, se llama velamen. Ese velamen es un tejido esponjoso que se va a hidratar o se va a deshidratar en función de las condiciones ambientales. Si nosotros comenzamos a ver nuestra planta, que ese velamen se empieza a arrugar, se empieza a poner más finito, es porque nuestra planta necesita más humedad. Entonces el velamen es un buen indicador de humedad de nuestra planta. La calidad del agua, si nosotros no nos queda otra que regar con agua que viene de la red, el agua que viene de la red viene con cloro, entonces si tenemos poquitas plantas, lo ideal es ponemos agua en un fuentón, en un balde, y que se libere, ese cloro se libera del agua, removerlo un poquito y se va liberando, y luego regamos con esa agua. Si tenemos posibilidad de juntar agua de lluvia, es lo ideal. La mayoría de las orquídeas tiene un sistema que es seco mojado, le llamamos. Es decir, necesitan un periodo que esté totalmente húmedo, pero necesitan un periodo que esté totalmente seco. Entonces, muchas veces cuando preguntan, ¿cada cuánto riego? Bueno, pero el riego va a depender de ese seco mojado. Yo no puedo tener la totalidad del tiempo las raíces húmedas. En el caso de plantas epífitas, el caso de Paphiopedilum, por ejemplo, si alguien cultiva Paphiopedilum, las Paphiopedilum sí requieren las raíces con la totalidad del tiempo, en lo posible, el sustrato húmedo, pero son orquídeas terrestres, no son epífitas. Entonces, pero el resto de las orquídeas, es decir, Phalaenopsis, Cattleya, lo que más comúnmente tenemos, necesitan que se humedezcan las raíces y se sequen, que se humedezcan y se sequen. Eso sería lo ideal. No dejar mojado por la noche sería lo ideal. Siempre cuando preguntan en qué horario del día regamos, y yo siempre recomiendo que lo hagamos en la mañana. Sobre todo por lo que decíamos al principio cuando veíamos las orquídeas de crecimiento monopodial. Si le queda agua ahí en ese ápice de crecimiento, que si nosotros regamos en la tardecita no se va a evaporar, es muy probable que ahí se empiece a generar una pudrición, se instala un agente patógeno y se nos pudre nuestra planta. Entonces lo ideal es regar en la mañana y que el calor del día nos evapore esa agua. ¿Con qué regar nuestras plantas? Bueno, el sistema radicular lo podemos regar, depende del tamaño de la planta, con una jarra, con una regadera, con un balde, no hay problema. Si vamos a regar las hojas, no le peguemos con la manguera a las hojas, tratemos de hacerle lo más acorde de lo que sucede en la naturaleza, que sería un tipo lluvia. Entonces lo ideal sería con un rociador, o nos tenemos que rebuscar para que no golpear con una manguera nuestras hojas. Bueno, y acá hay algo lo que les decía recién. Nosotros para que se nos muera una planta por falta de agua, pueden llegar a pasar 6 meses. Depende del lugar del país donde vivan, podemos estar 3, 4, 5, 6 meses sin regar una planta. Se va a deshidratar, pero no se va a morir. Luego la vamos a hidratar y se va a recuperar. Ahora, si excedemos el riego, probablemente en una semana generemos el ingreso de un agente patógeno que nos produce la pudrición y se nos muere. Entonces, es decir, por falta de agua necesitamos 6 meses para matar a una planta. Ahora, por exceso, en pocos días la podemos matar. Bueno, la cantidad de agua es lo que venimos hablando.
Ahora sí nos vamos a meter en fertilización, que les dije al principio. Voy a tratar de ser breve en fertilización. Hago un resumen hasta aquí. Teníamos esa planta que compramos, floreció, la desarmamos, le sacamos el tapón, le pusimos el sustrato en la maceta que nosotros queríamos, la ubicamos en la casa en el lugar adecuado, tenemos nuestra planta que no debería morirse, nuestra planta ideal, llamémosle. ¿Qué hacemos de ahí en más para que nuestra planta tenga un ideal de crecimiento? Bueno, una de las cuestiones que podemos hacer es la fertilización. Así como nosotros comemos todos los días, la planta debería comer todos los días. Todos los días, hipotéticamente, ¿sí? La planta tiene órganos que puede reservar, entonces no hay problema que sea todos los días, pero sí necesita nutriente todos los días. Entonces, la fertilización es la herramienta que nosotros tenemos a mano. Que cuando hablamos de fertilización, bueno, podemos decir, ¿por qué no florecen nuestras orquídeas? ¿Con qué fertilizo? Bueno, todas las preguntas que van a ir viendo ahí, bueno, las podemos responder a través de la fertilización. Hay algo que siempre me gusta, que esto es muy teórico, pero que siempre me gusta mostrarlo, porque aquí me parece que está el principio del éxito con nuestras plantas. Yo también tuve durante mucho tiempo el concepto ese en la cabeza: mi planta está en reposo o está en periodo vegetativo y le aplico más nitrógeno. Cuando va a venir la floración le aplico más potasio, porque el potasio induce a la floración. Entonces yo digo, no es correcto eso. A todo el mundo le digo, necesitamos hacer fertilización balanceada. ¿Qué significa? La planta necesita 17 elementos que son los esenciales. Entonces, debería tener los 17 elementos durante todo el año. No porque está creciendo y emitiendo más hojas le doy más nitrógeno, o porque va a emitir una vara floral le doy más potasio. Entonces hay una ley que se llama la ley del mínimo, ley de Liebig, que la representan con un barril, que voy a tratar de explicarles. Cada una de las barritas, de los barriles, está representando un nutriente. En este caso en particular, la K, que es el potasio, es la que está en menor proporción. No en cantidades iguales, sino en proporciones de los nutrientes que hay en los tejidos de las plantas, que ahora vamos a ver los porcentajes que tiene en los tejidos de las plantas. Entonces, en proporción, por ejemplo, en este caso, lo que le está faltando a esta planta es potasio. Fíjense el nivel de potasio. Entonces, yo le puedo agregar todo lo que sea de nitrógeno, todo lo que sea de fósforo, todo lo que sea de calcio, de microelementos, pero mientras que no eleve el nivel de potasio, mi planta está limitado el crecimiento, por eso se llama ley del mínimo, es del mínimo crecimiento, está limitado por el potasio. Entonces yo le tengo que aplicar más potasio en ese caso, si lo tengo desbalanceado. ¿Qué pasa? Si nosotros hacemos una fertilización balanceada, esto no se nos debería dar. Deberían estar todos al mismo nivel. Esto porque hay un desbalance nutricional. Y esos desbalances los cometemos casualmente, por ejemplo, cuando le damos más nitrógeno o cuando le damos más potasio. Entonces, por eso de aplicar fertilización balanceada. ¿Con qué fertilizo para lograr esa fertilización balanceada? A ver, yo tengo así, cuando van al vivero, por ejemplo, y me dicen, bueno, ¿con qué fertilizo? ¿Qué les digo cuando me dicen con qué fertilizo? Bueno, apliquen la primera vez un fertilizante nitrogenado, la segunda vez un fertilizante nitrogenado, la tercera vez un fertilizante que tenga más potasio y la cuarta vez un fertilizante que tenga microelementos. Entonces, en esas 4 fertilizaciones, que voy a estar en 9, 10, 12 días, yo voy a estar cubriendo la totalidad de elementos que la planta necesita. Le estoy aplicando todos los elementos. Me van a decir, bueno, pero ¿por qué no aplico un solo fertilizante que tenga todo y aplico siempre el mismo? Bueno, es muy difícil conseguir ese fertilizante. Y sobre todo, ¿por qué? Porque nosotros dentro del mundo de los nutrientes, de los fertilizantes, tenemos macroelementos y microelementos, que se llaman así los macroelementos porque la planta los requiere en grandes cantidades y los microelementos los requiere en pequeñas cantidades. Y cuando les digo en pequeñas cantidades son pequeñísimas, pero si no los tiene la planta no va a crecer. Va a pasar esto que pasaba recién con el potasio, va a pasar eso. Entonces, una manera de simplificar, cuando me preguntan con qué fertilizar, yo les digo, apliquen 2 veces un fertilizante nitrogenado, una vez un fertilizante que tenga mucho potasio y una vez un fertilizante que tenga microelementos. ¿Cuáles fertilizantes? Bueno, yo me vuelco mucho por los inorgánicos. Entonces me dicen, bueno, ¿y qué fertilizante aplico? Yo le hago mucha propaganda
acá la gente de Fertifox. Estos fertilizantes los consiguen fácilmente en cualquier lado. Entonces, estos fertilizantes de Fertifox, viene casualmente uno que es de tapita verde, que es el fertilizante nitrogenado, que yo les decía aplicamos 2 veces. El otro viene de tapita roja, que es el fertilizante que tiene mucho potasio, que les decía en la tercera vez aplican ese. Y la cuarta vez uno que tenga microelementos, que estoy aplicando uno que viene de Brasil. Pero pueden aplicar cualquiera con microelementos. Entonces esos fertilizantes son relativamente baratos y los tienen acceso fácilmente. ¿Qué pasa con los fertilizantes de liberación controlada? Que mucha gente le pone fertilizante de liberación controlada y es como que con eso solucionaron la nutrición de la planta. Recién yo les decía, tenemos el sustrato aireado, vamos a regar todos los días nuestra planta. El fertilizante de liberación controlada son pelotitas que tienen una membrana semipermeable, que esa membrana se abre, tiene unos poros que se abren en presencia de humedad y temperatura. Entonces, ustedes imagínense, verano en Misiones o primavera en Misiones. Nuestra planta le ponemos fertilizante de liberación controlada. Todos los días tenemos calor, que era una de las condiciones para que se abra esa membrana. Y todos los días regamos nuestra planta. Entonces, todos los días se están liberando nutrientes de esa pelotita, se están liberando nutrientes. El vendedor nos dijo que era para 6 meses, pero el vendedor no sabe que yo riego todos los días. Entonces, en cuestión de 15 días, es muy probable que yo ya me quede sin elementos nutritivos dentro de la pelotita. Entonces, le di muchos nutrientes en un momento puntual y me quedé sin nutrientes en el resto. ¿Cuándo fertilizo? Todo el año. Aquí en Misiones hay que fertilizar todo el año. En las provincias del norte hay que fertilizar todo el año. Las plantas prácticamente no cortan el crecimiento. Si nos vamos más abajo, provincia de Buenos Aires, La Pampa o más al sur todavía, por ahí es conveniente cortar en los 3-4 meses de frío, cortar la fertilización. Pero aquí en Misiones se puede fertilizar perfectamente todo el año. Como les decía hoy, yo fertilizo cada 3 días. Si ustedes en su casa lo hacen el sábado, el domingo cuando tienen tiempo y si por ahí un fin de semana pasan de largo, no pasa nada. Está bien, mientras que le demos todos los elementos nutritivos, está bien. ¿Sí? Lo podemos hacer más distanciado. Si quieren que la planta esté 10 puntos, fertilicen cada 3 días que les va a andar espectacular. Bueno, y aquí un poquito el principio de por qué hacer fertilización foliar. Tenemos esa planta que teníamos al principio, que ya la habíamos desarmado, la pusimos en la maceta, le dimos el sustrato, el lugar ideal y demás, la estábamos fertilizando. Bueno, es como que tiene 4 etapas o 4 ciclos básicos la planta. La absorción, la circulación de nutrientes, la respiración y la fotosíntesis. Esos procesos la planta lo hace en las hojas, es decir, el nutriente, el fertilizante que yo le aplico, lo necesita en la hoja. Entonces, vamos a suponer que yo le pongo esas pelotitas de fertilización de liberación controlada, lo hago fertilización por vía radicular. Entonces, la planta lo absorbe por el sistema radicular y tiene un altísimo costo energético para llevarlo hasta la hoja. Entonces, de todos esos nutrientes que absorbió, por ese costo energético ya perdió un montón de nutrientes. Cuando yo se lo doy en la hoja, automáticamente lo tiene prácticamente en el lugar. El costo energético es grandemente menor respecto a cuando lo absorbía por el sistema radicular. Entonces, ese básicamente es el principio por el cual yo me vuelco a hacer fertilización foliar. Es decir, con menos fertilizante estoy cumpliendo mucho más que cuando se lo hago vía radicular. Y otra ventaja más, yo le aplico el fertilizante en la hoja para que la planta lo pueda absorber. Por ahí lo ideal es regar la planta el día anterior para que esté bien hidratada, y para que el fertilizante pueda ser bien absorbido debería haber una alta humedad ambiente. Si se dan esas condiciones, hay elementos nutritivos que se absorben en 2-4 horas, pero hay otros elementos, como es el caso del potasio, que a veces tarda hasta 24 horas en absorberse. Entonces queda depositado sobre la hoja. Entonces yo fertilicé, me fui, al día siguiente, está haciendo mucho calor, vuelvo a regar, todo ese fertilizante que no absorbió la planta, tengo una segunda vía de ingreso, porque cuando yo riegue las hojas se me van a lavar, entonces ese lavado, digamos, con ese fertilizante, viene al sistema radicular y tengo una segunda opción de que la planta la absorba. Yo les decía, los fertilizantes de Fertifox, les sigo haciendo propaganda, el de tapita verde, el de tapita roja,
pero lo que tienen que ver son estos numeritos que tienen acá, el grado equivalente en porcentaje de qué tiene uno y qué tiene el otro. Yo les dije, el de tapita verde tiene un alto contenido de nitrógeno, como pueden ver ahí, 14 respecto a 3 de fósforo y 4 de potasio, y el de tapita roja tiene una alta proporción de potasio respecto a los otros. Por ejemplo, tiene 7 de nitrógeno, 3 de fósforo y 7 de potasio. Eso tiene que ver sobre todo por la constitución de cómo están constituidos los órganos de la planta. Pero lo que tienen que aprender es a leer cuando agarran un fertilizante. Por ejemplo, ahora se está comercializando un fertilizante para orquídeas y me mandan mensajes y me dicen, ¿me sirve este fertilizante? Y no tiene esta etiqueta atrás. Entonces no sabemos lo que le estamos aplicando. Entonces siempre que compren un fertilizante, vean que tengan estos datos, mínimo. Eso tiene que tener. Esto es cuestión de práctica nada más, pero es bien sencillo. ¿Cómo preparamos el fertilizante y en qué dosis? Bueno, las herramientas son estas. Un rociador común, dependiendo de la cantidad de plantas. Lo ideal no es dejar el fertilizante preparado de un día para el otro. Entonces por ahí hasta que le ajustan la cantidad de fertilizante que van a utilizar. Si le sobra, van y le tiran al césped, que más no le va a hacer, por ejemplo, o a otra planta, un árbol, pero no dejen fertilizante guardado de un día para el otro, porque se degrada. Entonces, van a preparar en un rociador de 1 litro, de 5, de 10, en función de la cantidad de plantas que tengan, de 100 centímetros cúbicos de un perfume si tienen una sola planta, eso lo manejan ustedes. Pero necesitan un rociador y un elemento graduado, porque cuando decimos tantos mililitros por litro, realmente hay que aplicar esos mililitros por litro, porque si nos pasamos, podemos quemar la planta. Si nos quedamos cortos, no pasa nada, le estamos dando un poquito menos. Pero con exceso de fertilizante podemos quemar nuestra planta. Entonces, la dosis recomendada, que también cuando leemos el rótulo del fertilizante, debería decir para plantas ornamentales tal dosis, por ejemplo. Bueno, eso deberíamos tenerlo en cuenta. ¿Cuál es la dosis? A mí no me gusta dar recetas porque a veces por ahí van y compran otro fertilizante y es más concentrado y dicen, ah, no, pero a mí me dijeron 4 mililitros por litro. Bueno, para el caso de los de Fertifox, por ejemplo, la dosis que yo más o menos ajusté, que va muy bien en las orquídeas, 4 mililitros por litro. Es decir, pongo 4 mililitros con este elemento graduado, sea una jeringa, sea un vasito graduado de los remedios o cualquier elemento que podamos medir, 4 mililitros por litro. Ese anda espectacular. Un principio, que es lo que les acabo de decir, más no es mejor en la fertilización. Es decir, si yo en vez de aplicar 4, la planta me funciona bien, digo, entonces voy a aplicar 8 porque quiero que la planta me venga espectacular a la expo, más no es mejor. Y esto se lo tienen que grabar, porque con más la pueden matar a la planta, pero hay muchos estudios científicos donde yo pongo 4 y la planta me crece ideal, y si le pongo 8, me crece menos que poniéndole 4, y menos inclusive que no poniéndole. Entonces, más no es mejor. Siempre la dosis adecuada o menos, pero más nunca. Bueno, esto tiene que ver con lo que decíamos al principio. Yo les decía, bueno, que por ahí tenemos el concepto de aplicar nitrógeno cuando la planta está en periodo vegetativo y aplicamos más potasio cuando cuando viene la floración. Bueno, esto lo tenemos que tener en cuenta, que la fertilización no es la responsable de la floración, pero sí la nutrición. Es decir, la planta, si yo le fertilizo balanceadamente durante todo el año, tiene la capacidad de almacenar esos nutrientes y aplicarlos cuando los tiene que aplicar, que es exactamente lo que pasa en la naturaleza. Yo tengo una orquídea colgada en el árbol y que solo se riega, o en el monte, la orquídea que tenemos en el monte, nadie va y le da más potasio cuando va a florecer. Simplemente que durante todo el año toma los nutrientes necesarios y los aplica cuando los tiene que aplicar. Entonces, la fertilización no es la responsable de la floración. No apliquen más potasio cuando va a florecer, sigan con la fertilización balanceada. ¿Debemos fertilizar cuando está en floración? Sí, debemos fertilizar. Tratemos de no mojar la flor porque se deteriora, pero sí, la planta sigue alimentándose, sigue consumiendo nutrientes, entonces tenemos que fertilizar por más que esté en floración. Por ahí muchas veces se confunde ese concepto de aplicar más potasio cuando va a florecer, porque tanto para la floración como para producir semillas hay una alta demanda de potasio.
y tiene un altísimo costo energético. Pero por más que tenga eso, la planta tiene la capacidad de reservar esos nutrientes y aplicarlos en el momento adecuado. Bueno, llegamos a las plagas. Hay una pregunta, ¿se puede convivir con las plagas o las tenemos que erradicar? Bueno, hay algunas que las tenemos que erradicar. Si tenemos babosas y caracoles, conviene erradicarlas porque nos comen todos, si no. Con las enfermedades deberíamos prevenirlas y no tener que erradicarlas, pero muchas veces llegan y las tenemos que erradicar. Entonces, ¿se puede convivir? Sí, podemos convivir, aplicando algunos productos perfectamente podemos convivir. Y algo que tenemos que tener en cuenta, si nosotros compramos esa planta, la desarmamos, le cortamos la vara, le pusimos en la maceta adecuada, el sustrato adecuado y la fertilizamos en forma balanceada, prácticamente no tendríamos que ver nada de lo que vamos a ver ahora. No deberíamos tener problemas de sanidad. Por lo menos hablando en condiciones normales en la casa. Por ahí cuando tenemos sistemas productivos intensos, y sí, no podemos arriesgar, entonces tenemos que aplicar preventivo. Pero cuando tenemos una planta en la casa, casi que no deberíamos aplicar. Pero la mayoría de las consultas es por qué se muere mi planta, por qué se pudren las raíces, por qué se manchó la hoja de mi planta, o por qué la flor de mi orquídea tiene unos puntos negros. Bueno, ¿por qué? Porque no hicimos bien las cosas anteriores. La ventilación, el sustrato, la fertilización. Vamos a suponer que a algo le erramos, porque a todos nos pasa, a mí también me pasa, o sea, no se sientan culpables. Hicimos algo mal y tenemos que aplicar productos químicos. Bueno, yo aquí les traje unas imágenes. Yo aquí no voy a diferenciar hongos, bacterias y virus, pero aquí hay manchas características de hongos, de bacterias, de virus, que ahora vamos a hablar, estos bacterios también, pero es muy común que en nuestras plantas veamos eso. Entonces yo lo que les voy a dar son condiciones generales para los tres grupos. En realidad más hongos y bacterias los podemos manejar de una manera y virus de otra, pero lo que les voy a dar son condiciones generales. Compramos una planta, ahora salimos de acá, vamos y compramos una planta. Nosotros tenemos otras 10 en la casa, no vayamos y la colguemos al lado. Dejémosla aparte, ¿sí? Que haga la cuarentena. Ustedes saben que, por ejemplo, traemos un... A ver, yo les decía hoy, muchas plantas ingresan de Brasil. ¿En qué vienen? En forma ilegal. Porque legalmente las plantas para atravesar una frontera deberían hacer cuarentena. Bueno, este es el mismo principio. Nosotros la llevamos a la casa y no sabemos si la planta está enferma o no. Capaz que el vendedor le cortó la hoja manchada y nunca la trató y esa planta está enferma. Voy, la cuelgo al lado de las otras plantas y me puede contagiar hongos, virus o bacterias, cualquiera de las cosas. Entonces la planta tiene que ir sí o sí a cuarentena. Evitar el hacinamiento, es decir, yo no soy la persona para indicarlo a esto porque yo tengo sí muchas plantas en mi vivero, pero hago control preventivo. Pero si nosotros tenemos lugar, lo ideal es que las plantas estén separadas, que no se estén tocando una con la otra. Eso es lo ideal, porque cuanto más cercas están, más fácil de transmitir cualquiera de los agentes causales de enfermedades. Entonces, evitar el hacinamiento. Renovar el sustrato. Cuando hablábamos de sustrato recién, decíamos, cada 2 o 3 años renovemos el sustrato. Yo les decía cuando hablábamos de sustrato, 70-30, poner ese material inerte, que en realidad el carbón no es inerte, pero funciona como tal, o poner el tergopol. ¿Por qué? Porque la materia orgánica se va descomponiendo, se me hace cada vez más finito, tengo menos ventilación, entonces se me genera mucha humedad en mi planta. Entonces lo ideal es cambiar el sustrato para que no se me exceda de humedad. Hoy, cuando les decía, si ustedes veían ahí, si era conveniente sacar a una lluvia la planta o no, yo les decía sí, pero moderadas, no en lluvias excesivas y muy fuertes, o que está 10 días lloviendo y nosotros dejamos nuestra planta a los 10 días. Saquémosla 1 o 2 días cuando es una lluvia tenue, es lo ideal, pero no lluvias intensas. Cuando empezamos a ver, hay síntomas que por ahí nos empiezan a indicar que algún problema tenemos en nuestra planta. Yo les decía hoy, una planta, por falta de riego, se nos puede deshidratar y podemos pasar 6 meses sin regarla que no se nos va a morir. Pero no, si excedemos el riego, en una semana la podemos matar. Pero hay síntomas que una vez que nosotros aprendemos a cultivar nuestras plantas, nuestras orquídeas, hay una forma de deshidratación que no es normal, que por ahí empezamos a ver esa deshidratación. Bueno, eso nos está diciendo alerta, tengamos cuidado. Entonces, o un pseudobulbo retorcido, por ejemplo, no es lo más común, pero eso son síntomas de alerta. Les decía recién, evitar el hacinamiento. Entonces, ahí estamos viendo evitar las salpicaduras. Cuando nosotros regamos, las gotas de agua saltan. Si nosotros
regamos con gotas muy grandes, pega en una planta y salta a la otra. Ahí podemos estar transmitiendo el agente causal, o si tenemos una planta arriba de la otra, que no chorree una sobre la otra. Eso sería lo ideal. Lo que les decía hoy, vamos a hacer cualquier corte, desinfectamos las herramientas. Si tenemos nuestras plantas en un pequeño viverito, una malla para que no entren insectos. Y sobre todo los insectos transmiten muchos virus, principalmente. Entonces evitemos el ingreso de insectos. También los insectos, hay muchos que nos comen nuestras plantas. Entonces si evitamos el ingreso de insectos, vamos a evitar muchos de los problemas en nuestras plantas. Al principio yo les arrancaba mostrando dos fotos de una Codonorquis y una Cattleya y les decía, bueno, cuidado de la región de donde viene la planta, si es del sur o si es de una región tropical. Bueno, si nosotros traemos una planta del sur que le cuesta muchísimo adaptarse a Misiones, probablemente se debilite. Entonces tener mucho cuidado de dónde traemos nuestra planta. No porque sea bonita traer una planta del sur y querer adaptarla acá. Si es del sur, dejémosla que la críen los orquidiófilos del sur y nosotros dediquémonos más bien a nuestras plantas de nuestra región. Porque si se debilita, es lo mismo que cuando hablábamos de nutrición. Una planta malnutrida es muy probable que sea más propensa al ataque de agentes. Una planta que está bien nutrida tiene mayores defensas para hacerle frente a los agentes. ¿Qué hacemos en caso de detectar una planta? La llevamos al vivero, la planta que habíamos comprado estaba enferma y empezamos a detectar síntomas. O se nos enfermó una planta que teníamos en el vivero, aislarla del resto. Lo primero que debemos hacer es aislarla. Por todo lo que decíamos recién, para evitar salpicaduras, para que venga un insecto, pica una y pica la otra, por un montón de cuestiones, aislarla. Sacar esa planta de la maceta, porque cuando tenemos algún síntoma muchas veces viene del sistema radicular, entonces tenemos un síntoma en la parte aérea, desarmamos la planta, vemos cómo está nuestro sistema radicular, desinfectamos la maceta. Si tenemos raíces podridas, cortamos todas las raíces podridas y ponemos canela o algún agente fungicida. Yo soy más de los productos inorgánicos porque sé lo que estoy aplicando, entonces si pueden aplicar un fungicida inorgánico comprado como fungicida, mejor todavía. Desinfectar las herramientas de corte, van a tratar una planta que está afectada, con más razón tratamos las herramientas de corte, sí o sí. Y yo soy mucho de los productos químicos, entonces si yo tengo un agente causal que está sobre mi planta, aplico productos químicos. Si voy a aplicar productos químicos, también aquí le voy a hacer propaganda, uno que funciona muy bien, que es fungicida bactericida, yo lo aplico como preventivo y no tengo ningún problema. Es un producto caro, porque realmente es caro, pero es excelente, excelente. Yo lo aplico como preventivo y también funciona como curativo, pero bueno, lo ideal es que no aparezcan las manchas. ¿Por qué? Porque una vez que una orquídea aparece una mancha, no se va más de esa hoja. Listo, una vez que se manchó, listo, no podemos hacer nada. Yo no les hablé prácticamente de los virus, que yo cuando les mostré las imágenes dije tenemos sintomatología de hongos, de bacterios y de virus. Hongos y bacterios, si hacemos todo eso que decíamos recién, prácticamente no vamos a tener inconvenientes. ¿Qué pasa cuando tenemos un virus en nuestras plantas? Bueno, ¿qué hacemos con los virus? Porque, bueno, tenemos la teoría de que si tenemos un virus, lo ideal desechar la planta, el virus no se cura más. O sea, nosotros no podemos curar la planta contra un virus. Solo la planta puede atacar contra el virus, solo la podemos nutrir bien, pero la planta va a seguir siempre teniendo el virus. Entonces acá es como que tenemos dos vías. Primero, aislarla, como dijimos, si nosotros detectamos una planta con esa sintomatología, la aislamos del vivero totalmente, porque eso sí es un foco de contagio para el resto. Entonces, la aislamos, le cortamos todos los órganos afectados, extremando los cuidados con la tijera para no transmitirlo luego a otras plantas. Le cortamos los órganos afectados y la dejamos, más que cuarentena, sería por un año completo, que cumpla todo su ciclo, y vemos las nuevas hojas cómo empiezan a salir. Si la planta logra generar resistencia, probablemente podamos seguir teniendo la planta viva. Si eso se vuelve a manifestar al año siguiente, lo ideal es desechar la planta. En un contenedor la cerramos bien, nos da lástima, pero la tenemos que tirar. Contra los virus no podemos hacer nada. Y les quiero mostrar ahora, ya para ir terminando,
Todos los productos químicos tienen una banda de color abajo. Fíjense, verde, en realidad están desorganizados ahí, porque el orden ascendente es verde, azul, amarillo y rojo. Eso significa el grado de toxicidad que tiene el producto químico. Entonces, ustedes vieron, no voy a volver para atrás, pero el Casumín, por ejemplo, tiene banda verde. Entonces, dentro del rango de toxicidad, es el menos tóxico. Todos los productos químicos, manejarlos con absoluto cuidado y respetando las normas de lo que indica. Pero si tienen la posibilidad de comprar un producto químico que tiene banda verde versus uno que tiene banda amarilla, y apliquen el de banda verde, más si tienen la planta dentro de la casa, cuiden con los chicos, con las mascotas, porque son algunos muy tóxicos. Entonces tengan en cuenta esta banda de color. Los productos orgánicos, por ejemplo, no tienen la bandita de color. Esta lo van a ver solo en productos inorgánicos. Para cuando aplicamos productos químicos, desechamos los envases. Una vez que utilizamos los envases de productos químicos, los desechamos, lavamos lo que hayamos utilizado, lo que hayamos tocado con esos productos químicos. Las dosis, hoy cuando hablábamos de fertilización yo les decía respetar las dosis. Acá con más insistencia se los pido. Muchas veces si nosotros, yo les decía, el Casumín 3 mililitros por litro. Si nosotros aplicamos 5, inclusive podemos llegar a generar lo que se llama resistencia en la planta. Nos excedemos en la dosis, no matamos el agente causal y genera resistencia. Es decir, por mucho tiempo lo vamos a tener y nos va a costar sacarlo. Entonces, respetar absolutamente las dosis. Tener un lugar para los agroquímicos sería lo ideal. Acá sí, con más razón, preparar la cantidad justa. Evitar los excedentes, utilicen guantes y protectores visuales. Tapaboca, en lo posible, si utilizan un barbijo que tenga las pastillas de carbono. El carbono lo que hace es tomar todos los elementos tóxicos y los contiene. Y bueno, y dejar fuera del alcance de los niños, que era lo que decíamos recién. Fui rápido, pero lo que quería era darle un pantallazo de principio a fin y que ustedes procesen todo esto y digan, bueno, ¿cuál es la causa por la que se me murió mi planta? ¿Porque no era de la región? ¿Porque no manejé el sustrato adecuado? ¿O por qué? Bueno, entonces aquí quedó todo el panorama. Y ojalá no tengan que aplicar las medidas de sanidad, porque ahí indicaría que están haciendo las cosas bien. Bueno, hasta aquí llegamos, creo que hablé bastante tiempo, así que escucho todas las preguntas. Fui rápido.